que las metástasis. Pero cuando hablamos de tumores primarios, cuando hablamos de tumores primarios, ya sabes que es el glioblastoma. En este caso, aquí puedes ver que aparecen los tumores de las meninges, ¿sí?, con un 33%, y las metástasis que también están involucradas. Entonces, perdón, ahí tienes todo un esquema de cómo son las divisiones de los tumores del sistema nervioso central. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver a los meningiomas, que son los más comunes, ¿sí? Se dice que es el tumor más común. El tumor más común y benigno del sistema nervioso central es el meningioma. El tumor primario es el glioblastoma, que normalmente suele ser malo. Y por ahí también hablan acerca de los tumores hipofisiarios, que si los ves pueden tener dos tipos de tratamiento. Si ya rotaste endocrino, viste que se le puede dar hormonas a los tumores de la hipófisis, a los micro o macroadenomas, y que en algunos casos ya no, por más tratamiento hormonal que le des, tiene que ir a una cirugía. Entonces, ¿qué tienes acerca del meningioma? Tienes que saber que el meningioma es el tumor extraaxial más frecuente y que es más común y que deriva de las meninges. Más que de las meninges, si te preguntan de cuál más deriva de la aracnoides. Entonces, te dicen que es una neoplasia nuclear, o sea, no se origina en las células primarias, y se origina en los meningococitos, o normalmente lo llaman así, células del capuchón aracnoideo. Su diagnóstico puede ser fácil, pero recuerda que es un tumor silente, puede figurar cualquier cosa, por eso es que en algunos casos te pueden poner así, y suele ser indolente. El paciente no llega porque presumas que tenga un tumor, llega por una cefalea, llega por otras molestias. Lo que te dicen además es que una vez extraído, porque el tratamiento es quirúrgico, la tasa de recurrencia es baja, solo que tienden a decirte que los meningiomas son tumores sangrantes. Te dicen además que se va a presentar como una masa de base dural, que lo puedes ver como isointensa en T1 y en T2, pero que básicamente lo vas a diferenciar en el contraste porque va a realzar. Hay captación de contraste. ¿Qué más tienes acerca de los meningiomas? Que es el tumor más común en mujeres. Normalmente se considera que 2:1 se encuentra intracraneal, 4:1 está en la columna vertebral, y que los meningiomas atípicos y malignos son más comunes o más frecuentes en varones, mientras que los de las mujeres digamos que son más benignos. Y que en promedio, más o menos, se suele decir que aparecen en personas un poco mayores, más de 40 años. Por eso es que te van a decir ahí que son poco frecuentes en personas menores de 40 años. ¿Cuál es el meningioma, doctor, ahí? El que ves acá. Esta hiperdensidad que logras ver acá, esta es el meningioma. ¿Sí? Recuerda, cuando te hablan de tumor extraaxial es porque no está dentro del encéfalo, no pertenece a la corteza cerebral, no está en la subcorteza, está afuera. Ahí tú puedes pensar de que está por dentro o que está intracerebral, pero no. ¿Y por qué? Porque una cosa que puedes diferenciar ahí es que debería haber edema vasogénico, edema como en deditos de guante. Lo que ves ahí es una hipodensidad, pero que es básicamente por presión. ¿Qué síntomas te puede producir un meningioma? Te puede producir cefalea hasta en un 33%, una paresia en un 22% y un trastorno de la conciencia en 21%. Por eso te decía que muchas veces el diagnóstico es casual, si quieres verlo así. Llega por otra molestia, tú le haces un examen y te llama la atención qué es. ¿Qué han logrado ver? Una especie de, algunos le llaman, que es un tumor extraaxial que tiene una colita de ratón.
Cuando tú lees, investigas acerca de los meningiomas, te dicen que es una imagen que se ve y normalmente se diferencia porque tiene una especie de colita dural, que es la colita de ratón. Si lo localizan dentro del encéfalo, vas a ver que supratentorialmente se va a encontrar en un 85 a un 90%, que parasagital o de las convexidades va a ser un 45%. Esos dos gráficos, si te das cuenta, son parasagitales. El tratamiento de los meningiomas, ya te lo dije, es quirúrgico, ¿sí? Es el tumor benigno más común, pero que es sangrante y que tiene un pronóstico benigno. Por su parte, aparecen los glioblastomas, que como lees ahí, es el tumor cerebral primario más común en los adultos. Lastimosamente el pronóstico es malo, es agresivo, es resistente al tratamiento, va a cirugía, va a radioterapia, va a quimioterapia, pero aún así el pronóstico es malo. ¿Cómo se diferencia? Básicamente porque en las imágenes vas a encontrar una masa heterogénea. Y lo anecdótico es que no aparece en la región cortical, o sea, no aparece en la sustancia negra, aparece en la sustancia blanca. Por eso es que tiene un pronóstico un poco mucho más malo. Tiene un realce irregular, a diferencia del meningioma, que lo has visto que está bien delimitado, y su colita, este no. Este tiene una periferia irregular, vas a encontrar necrosis a nivel central y edema vasogénico circular, que es lo que lo diferencia primero del meningioma. ¿Cuál es el tratamiento? Lo que ya te había dicho. Tratamiento con cirugía, con radioterapia, con quimioterapia. Pero aún así, el pronóstico es malo. En algunos casos, los han dividido en primarios y secundarios, dando que los primeros, más o menos, llegan a ser el 90% y los segundos se desarrollan a partir de otro tipo de tumores. Suelen aparecer, así como los meningiomas, por encima de 40 años, aunque algunos dicen que es más común, es más frecuente en poblaciones de 65 a 75 años. A diferencia de los meningiomas, que son más comunes en mujeres, los glioblastomas son más comunes, siguen siendo más comunes en varones, de 3 a 2, relación hombre-mujer. Que además han dicho que los que más se ven afectados, afortunadamente, son la raza blanca, se ven más afectados con mayor frecuencia. Y han comparado, mira, en Europa y en América del Norte, más o menos 3 a 4 por cada 100.000 habitantes. Y cuando se van al Asia, 0.59 por cada 100.000 habitantes. Doctor, ¿y hay alguna relación, hay alguna causa? El uso de pesticidas, el uso de productos de limpieza, ¿de repente me puede generar un glioblastoma? No. Lo que siempre se dice es que los glioblastomas son de aparición esporádica. ¿Sí? De aparición esporádica. Presentación clínica. Dependiendo la localización, te puede producir un déficit neurológico focal, te puede producir cefalea con náuseas y vómitos o vómitos explosivos, y eso se llama hipertensión endocraniana, síntomas del aumento de la presión intracraniana. Si está muy pegado a la corteza o irrita la corteza, te puede producir crisis epilépticas, y en el caso de algunos tumores, menos del 2%, como te dicen ahí, pueden romperse, ¿sí? Puede producir un sangrado, y lo que te hace pensar que el paciente puede tener una hemorragia intracerebral. Es más, en la neuroimagen puedes ver, si le tomas una tomografía, puedes ver una hiperdensidad, y tú ya recuerdas que las hiperdensidades son o calcificación o sangrado. Si es agudo, probablemente sea sangrado, pero no, es porque el tumor ha sangrado. Y ahí es donde tienes que recordar la mnemotecnia come puritos. Y ya sabes que la mnemotecnia come puritos te habla de la posibilidad de que encuentres un tumor del tipo sangrado. El CO viene de coriocarcinoma, o sea que si es una mujer, con mucha más razón, si es un hombre no lo vas a buscar. El M viene de melanoma, o sea que tendrías que desvestirlo para buscar lunares.
El PU viene de NM de pulmón. El RIN viene de riñón. Y el TOS viene de tiroides. Y le han agregado, decía yo la vez pasada, le han agregado el come puritos MAP para que nunca te olvides que los tumores de mama también pueden sangrar, las metástasis pueden sangrar. Y ahí está, mira, cómo lo puedes ver en una tomografía, ¿sí? Con periferia irregular, cómo lo puedes ver en una resonancia con contraste, ¿sí? Y cómo lo puedes diferenciar de otras patologías. Hola, dale. Mira, por ejemplo, ahí, a diferencia del meningioma que te mostré en una tomografía, básicamente lo que estás viendo aquí es el edema circulante, que no lo podías ver en un meningioma. Además, estás viendo que está desviando línea media. Nuevamente ahí, para que veas cómo se ve, por ejemplo, una imagen en T1, y en T1 puedes ver que es una imagen heterogénea, ¿sí? Puedes, tal vez en tu computadora vas a ver mejor, y puedes ver que tiene especie de hiperintensidades dentro, una especie de hiperintensidades laminares, que está rodeada de un edema vasogénico y que además desvía línea media. En el FLER se ve hipointenso con todo el edema perilesional. Pero no solo eso, mira, a diferencia del T1, donde probablemente lo que más te llame la atención es solo esta imagen, en el FLER ya puedes ver que por acá impresiona que hubiera otra imagen. En la contrastada logras ver también que hay una imagen que capta contraste de manera irregular porque solo capta la mitad, sigue teniendo el edema, sigue habiendo desviación de línea media, y en la otra ves debajo de esa gran imagen otra hiperdensidad, la que estoy señalando con el puntero del mouse, ¿sí? Que si tú preguntas, ¿es un vaso sanguíneo? No, no va a ser un vaso sanguíneo, porque la diferencia con los vasos sanguíneos es que son más delgados. Más delgados. Mira, este vaso sanguíneo, este vaso sanguíneo, este vaso sanguíneo, y lo de acá no. Más bien da la apariencia de ser una imagen ovalada. Si te confundes y de repente dices, doctor, ¿pueden ser los senos venosos durales? No, porque ahí tampoco están los senos venosos durales que están acá. ¿Sí? Tratamiento, te decía, le podemos dar tratamiento médico, mayormente es tratamiento quirúrgico, acompañado de radioterapia y quimioterapia. Pero cuando te hablo de tratamiento médico, es porque muchas veces estos pacientes llegan a la emergencia y la pregunta es, ¿cómo los ayudamos? Entonces, por años se ha tratado de estandarizar el uso de esteroides para reducir el proceso inflamatorio a nivel de estos tumores. Entonces ahí tienes una guía, más o menos, de cómo te dice. Y va a depender básicamente de los escenarios clínicos. Si tienes a un paciente con un tumor de esas características que te acabo de mostrar, pero está asintomático, ¿qué le voy a dar? Nada. No le vas a dar nada, no le des corticoides. Recuerda que los corticoides tienen sus pros y tienen sus contras, entonces normalmente no se recomienda. ¿Cuándo se recomienda? Cuando los pacientes comienzan a tener síntomas y empiezan con los síntomas leves a moderados y le empiezan a dar de 4 a 8 miligramos, ¿sí? Que se puede administrar como una dosis única o como dos veces al día, de 4 a 8 miligramos. ¿Qué pasa cuando el paciente presenta síntomas graves? Y acuérdate, los que están ahí, como por ejemplo, que tenga un trastorno de la conciencia, que tenga hipertensión endocraniana, o cuando tú ves que tiene estas cositas y en la tomografía evidencias que tiene riesgo de una hernia sulfaxiana o de una hernia bucal, del tipo que quieras. Normalmente allí, que es básicamente donde nos llaman a nosotros, las guías te dicen 10 miligramos de corticoides estática, que va a ser seguida de 4 cada 6 horas. ¿Sí?
Entonces, si tienes ahí 10 y 4 seguidas, mira, son 24 más 10, 34. ¿Te acuerdas que en encefalitis o en meningitis le dabas 40? Nuevamente, ahí le estás dando como que 34 miligramos. Entonces, ahí vas a ver una diferencia. Te he puesto de dónde lo he sacado, ¿sí? Gracias a Carlitos Salva. Te he puesto de dónde lo he sacado. ¿Por qué? Porque ahí va a haber una discrepancia. Probablemente tú has visto algunos pacientes con procesos expansivos en la emergencia y ves que el médico, el emergenciólogo, el internista o el neurocirujano le ha dejado 4 cada 8, otros le dejan 8 cada 8, otros le dejan 6 cada 6, otros le dejan 6 cada 4. Entonces, te das cuenta de que a veces cada quien hace lo que se le ocurra, pero no, hay algunas guías que te hablan acerca de cómo deberías dar, cómo deberías seguir el manejo. ¿Sí? Es más, algunos han considerado que deberías darle o deberías considerar dosis desde 16 miligramos al día o más, para que veas. Así que cuando rotes neurocirugía le presentas eso a neurocirujano a ver qué dice. Entonces, te va a quedar solo una duda. Doctor, ¿y por cuántos días? En encefalitis y meningitis había por 4 días. Acá, básicamente depende del estado neurológico. Depende de que el paciente esté mejorado. ¿Qué más te van a decir? Te van a decir de que deberías encontrar respuesta, ¿sí?, con las primeras dosis de corticoides y que deberías encontrar una respuesta entre 24 a 72 horas. Y que deberías comenzar a aplicarlo dentro de las primeras 12 horas posteriores al inicio de los síntomas. Como ves acá, te dicen que algunos, ¿sí?, van a usar régimen de 7 a 14 días. Pero aún, esa es la duda. ¿Cuánto tiempo le vas a dar corticoide? No lo establecen. Ahí sí tienes que evaluar. Esto también te va a servir para onco. Si has tratado onco o si vas a tratar onco, también te va a servir, porque básicamente es el tratamiento paliativo que le podemos dar al paciente. Y así como eso, que es lo que más a mí me interesa por clínico, ahí también tienes cómo se dan los corticoides en el postoperatorio, durante la radioterapia, durante la quimioterapia y, como te decía, paliativos. Ahora, si te has dado cuenta, todo va a depender, la clínica de estas patologías va a depender de dónde estén localizados. Y tienes que recordar también que, así como existen tumores metastásicos, también existen tumores primarios. Y de los tumores primarios que hacen metástasis al sistema nervioso central, vas a encontrar siempre que, en primer lugar, de lejos está el pulmón. Tienes acá del Continuum, tienes acá de una revista mexicana, y en eso se ponen de acuerdo. Te dicen y te hablan de pulmón. Luego te hablan de mama. Acá está al final. Te hablan de melanoma, acá también, y te hablan de renal. O sea que como que los 4 primeros sí están. Algunos pueden variar el orden, la frecuencia, pero los 4 están: pulmón, riñón, melanoma y mama. El resto ya no están como gastrointestinal o colorectal, son los que no aparecen mucho. ¿Sí? ¿Vale? Hola. Además de eso, ¿qué tienes que recordar cuando hablamos de tumores del sistema nervioso central? Tenemos que ver que hay síndromes, así como te decía yo en epilepsia, que hay ciertas características que te hacen pensar que es chiquitín. Tiene un síndrome de West, tiene un síndrome de Lennox-Gastaut, tiene un síndrome de Dravet, sí, tiene una esclerosis tuberosa. Acá también hay síndromes que están asociados genéticamente y que van a desencadenar tumores del sistema nervioso central. Probablemente los has escuchado si has tratado dermato, cardio y oftalmo. Y está la famosa neurofibromatosis tipo 1, las famosas manchas café con leche. Ahí está, manchas café con leche, neurofibromas y schwannomas.
¿Qué tumor está asociado? Glioma del nervio óptico y astrocitoma. Neurofibromatosis tipo 1. Neurofibromatosis tipo 2 está asociado a meningiomas, ¿sí? Y está asociado a neurinomas del acústico o del octavo nervio craneal. También está asociado a meningiomas y a ependimomas. Te estaba hablando de algo que se llama esclerosis tuberosa, un tipo de epilepsia que ataca a los chiquitines, desde chiquitines, y está asociado a tumores benignos multisistémicos y asociado a astrocitomas, pero subepidemarios. Por ahí también tienes al famoso síndrome de Turcotte, por ahí lo vas a escuchar. Está asociado a astrocitoma anaplásico y a meduloblastoma. Tienes a un síndrome de Lynch, que está asociado a glioblastoma, y tienes a un síndrome de von Hippel-Lindau, que está asociado a hemangiomas del sistema nervioso central. De todo este cuadrito, te tienes que acordar los que te acabo de mencionar, pero más énfasis en la neurofibromatosis tipo 1 y tipo 2, que mientras una es más del glioblastoma, un glioma del nervio óptico, el otro tiene que ver con neurinomas del acústico. Por eso es que te decía que tienen que ir a una evaluación, o a veces te los encuentran, o que nos ayuda es el oftalmólogo. Y cuando preguntas por el cardiólogo, también porque algunos tienen problemas cardíacos. ¿Qué más tienes que recordar acerca de los procesos expansivos intracerebrales, o sea, de los tumores? Que la clínica va a depender de la localización. Si te llegara un paciente con trastorno del comportamiento de la conducta, ya sabes que eso lo maneja el lóbulo frontal, ¿sí? Entonces puedes ver ahí que dice cambios en la personalidad, alteraciones de la marcha, porque ahí está el homúnculo motor de Frankfurt, si quieres. Puede llegar a tener una fascia motora, una fascia de Broca, ¿sí? Y debilidad contralateral. Básicamente todo lo explicas por neuroanatomía. Si tienes a un paciente que te hablan, ¿sí?, pero que no comprende, entonces tú pensarías que el paciente tiene una fascia de Broca, perdón, una fascia de Wernicke, una fascia sensitiva, y eso te haría pensar de que puede estar lesionado el lóbulo parietal o el lóbulo temporal, si quieres más, el parietal que temporal, alteraciones sensitivas, hemianopsia y desorientación espacial, las famosas negligencias, que de repente por ahí lo escuchaste a algunos de tus asistentes, que te habla de negligencias cuando piensa que tiene un infarto de región parietal. Lo que predomina más en la región temporal, olvidos, un trastorno de las funciones cerebrales superiores caracterizado por alteraciones de las funciones cerebrales superiores. Entonces vas a ver alteraciones de la memoria y tú puedes pensar de que ese paciente es un paciente con demencia, ¿sí?, y al final era un proceso expansivo intracerebral. Ya te voy preparando para tu clase de demencia, donde te van a decir que mínimo necesitas una imagen para descartar otra cosita. Y otra cosita, hablamos de tumores. En el lóbulo occipital, las hemianopsias. No, ustedes no, pero ustedes, los otros chicos, acerca de, les hablé en una tomografía, vimos una lesión en un núcleo integrador por excelencia. El núcleo integrador, por donde pasan todas las vías neuroanatómicas, es tan importante que también tiene, ¿sí?, importancia en la vía visual. ¿Y quién era? Era el tálamo. Y es por eso que puedes ver ahí que tiene alteraciones sensitivas contralaterales, alteraciones del lenguaje e incluso el comportamiento. ¿Por qué? Porque todas las vías pasan por ahí. Recuerda que si tienes a un paciente que no coordina el movimiento, que no se puede sentar, ya está, pues eso te dice que tiene una alteración del cerebelo. Y eso, ¿cómo se interpreta? Como ataxia, como dismetría, como dialogocinesia o como un nixtamal. En cambio, si ves que ese paciente tiene compromiso autonómico, o sea, se parece mucho a un Guillain-Barré que tiene compromiso autonómico, tienes que recordar que eso tiene que ver mucho con el tallo cerebral, con el tronco cerebral.
Además, ¿qué tienes? Que cuando han visto qué síntomas más predominan, ahí tienes, la mayoría predomina una cefalea. Y es por eso que en las primeras clases, cuando te hablé de cefaleas similares, cefalea tensional, cefalea clúster, te hablé de las famosas cefaleas con alarma. Y ya te he dicho que una cefalea en una persona de más de 50 años que nunca ha tenido dolores de cabeza, mínimo una imagen para descartar que no sea un proceso expansivo. Por eso es que aparece ahí en frecuencia. Crisis epiléptica, aparte de que vas a creer que ese paciente que es procedente de Jaén, de Chota, de Piura, de Canas, ¿sí? Ya sabes que la primera epilepsia estructural en el Perú es la NSC. Tú podrías pensar que el paciente tiene una NSC. Está bien tu razonamiento, pero te vas a pedir una tomografía y puedes encontrarte, te puedes llevar sorpresas cuando le pidas todo eso. Nuevamente, te hablo de los síndromes demenciales. Cuando pienses que un paciente mayor de 60 años, aunque Alzheimer se considera mayor de 65 años, tiene trastornos cognitivos, trastornos, ¿sí?, de la memoria, puedes pensar que es un síndrome demencial. No, solicita siempre una imagen. Y ahí lo que predomina básicamente es una resonancia magnética con contraste. Te lo digo por experiencia, te lo digo porque lastimosamente ya me van pasando 3 veces. De las 3 veces, la primera me pasó con el papá de una colega, ¿sí? Afortunadamente yo sigo estas cosas, así que dije que voy a pedir una resonancia. ¿Por qué? Porque ya alguien había dicho que es un síndrome demencial, que es una demencia, toma una mantina con el vecino. Y le dije, ¿no le hicieron tomografía, resonancia? No, hazle una resonancia. Y era un glioblastoma. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque, recuerda, siempre se los digo, por lo menos a los chicos con los que rozo, ¿sí? Al final todos van a ser médicos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Simplemente que el que va a firmar eres tú. Siempre el que va a firmar eres tú, el que se hace responsable eres tú, el que va a valorar su imagen eres tú. Así es simple. ¿Y por qué? Mira, cuando descubren que un paciente tiene demencia, más o menos la familia siempre te va a preguntar, ¿cuánto tiempo de vida más o menos le das? Normalmente los estudios dicen que algunos dicen 6 a 8 años, otros dicen 8 a 10 años. Y que va a vencer por las complicaciones, neumonía aspirativa, un traumatismo encefalocraniano, ¿sí? O escaras por estar postrado, por esas cosas. Y entonces te dicen que más o menos el tiempo de vida después del diagnóstico es más o menos 6 a 8 años, 8 a 10. ¿Cuál es el detalle con este paciente? Que este paciente falleció a los 7 meses. 7 meses. Si yo le hubiera dicho a mi colega, sí, ¿sabes qué? No pasa nada. Mari, tu papá tiene todavía 6 a 8 años, como siempre se lo he dicho a los que me han preguntado, ¿sí? Se hubiera quedado, cuando falleció, se hubiera quedado con la pregunta, ¿cuánto me dijiste? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? Ahí se le engaña. Cuando le hicimos la resonancia, encontramos que era un glioblastoma y ya no me meto ahí, ya hice el diagnóstico, eso ya es para el neurocirujano. Así que la envié con un neurocirujano y el neurocirujano le dijo, esto no se opera, lastimosamente estaba en él, cerca al cuerpo calloso, tenía que haber prestado todo, a hacer todo un desastre. Y le dijo, el tiempo de vida es más o menos 6 meses. Ahí está, se cumplió porque se fue a los 7 meses. ¿Sí? Ten cuidado por eso. Al final todos van a ser médicos. La única diferencia es que tú firmes. Probablemente estés ansioso, yo también estaba muy ansioso. Estaba muy feliz, muy contento cuando me recibí. Pero cuando comencé a sellar, ahí vino mis dudas. ¿Estará bien que le haya dado eritromicina o mejor le hubiera dado moxicilina? ¿No? ¿Está bien que le dé naproxeno para la fiebre o mejor le hubiera dado paracetamol 1 gramo? Y si mañana viene con convulsiones por fiebre, ahí está. Ahí vienen tus dudas. Por eso, póngale eso. Y ahí tienes los demás síntomas que están con una frecuencia. ¿Qué estudios vas a pedir para llegar a estos diagnósticos? Los que ves ahí. Tomografía, que tiene que ser con contraste, resonancia con contraste. Algunos van a hablarte acerca de la espectroscopía, que básicamente lo que ven son metabolitos, llámese N-acetilcisteína, que habla de viabilidad neuronal, otros hablan de colina y otros hablan de creatina. En realidad, por lo menos por protocolo, nosotros en el hospital, de los 4 neurólogos, hemos quedado de no estar pidiendo
con espectroscopía. ¿Por qué? Porque un proceso inflamatorio te puede simular mucho un proceso tumoral. En el ejemplo, un granuloma TB, ¿sí? Tú piensas que es un proceso expansivo, pero de repente el informe te sale como un granuloma. Proceso inflamatorio, vas a pensar que puede ser otra cosa. Tomografía por emisión de positrones y la tomografía por emisión de fotón único, el famoso espectro. ¿Qué complicaciones pueden tener los procesos expansivos? Dependiendo nuevamente de la localización del área afectada, vas a tener crisis epilépticas o epilepsias estructurales. Y ya sabes que para eso, ¿qué le vas a dar? Delegada. ¿Qué le das a una epilepsia estructural, niña? ¿Alguien? ¿Qué es lo primero que le das a una epilepsia estructural? Hablen, alguien. ¿Qué le vas a dar a una epilepsia estructural? Epilepsia estructural. Carbamazepina, porque es una epilepsia de tipo focal o generalizada. Focal, porque está localizado en una zona. Bueno, no me digas que no te ayude. Arritmias cerebrogénicas, síndromes paraneoplásicos, accidentes cerebrovasculares isquémicos o hemorrágicos, ya te lo mostré, trombosis venosa cerebral y las famosas hemorragias intracerebrales de las cuales ya saben. ¿Alguna pregunta acerca de procesos expansivos intracerebrales? Yo que estoy haciendo algo más generalizado. Esto es más para neurocirugía. Cuando es neurocirugía, ahí probablemente vas a ver mucho más. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hablen ahora o callen para siempre. Así lo puse. Dice que no. Así lo puse. Listo. Y este tema, si yo hubiera hecho estos temas en mis tiempos, probablemente no hubiera aprobado, soy sincero. ¿Sí? Estrés múltiple, por ejemplo, es un tema un poquito difícil, ¿sí? Pero si te presentan este tema, es porque cada vez más en el Perú, cada vez más se ven estos casos. Y sí, a mí por lo menos me alegra de que te puedan dar una visión, así, de lo que puedes encontrar. Te digo porque en otras universidades no hay este tema. Y este tema es muy importante. Tú que vienes de psiquiatría, lo vas a ver mucho mejor. Síndromes neurológicos paraneoplásicos. Es más, nunca quise hacer este tema. Cuando en la universidad cuando en el hospital propusieron hacer este tema para los chiquitos de San Marcos, no, Renzo hizo el tema. Entonces, ¿qué tienes? ¿Cómo se define un síndrome neurológico paraneoplásico? Se define como un trastorno neurológico que puede afectar cualquier parte del sistema nervioso, presentándose a menudo con algunas características un poquito llamativas, ¿sí? Que te llaman la atención, por eso es que se llaman estereotipadas. Y puede afectar tanto al sistema nervioso central, pero también puede afectar al sistema nervioso periférico. 2. Se presenta como una asociación a una neoplasia, a un cáncer. No significa que el hecho de que encuentres un anticuerpo no necesariamente tiene que estar asociado con un cáncer, ¿sí? No necesariamente vas a encontrarlo. Ya han visto de que puedes encontrar un anticuerpo, pero no encuentras el cáncer. Pero sí debes tener en cuenta que tienes que buscar. Por eso es que te dicen ahí que se presenta en asociación con un cáncer. Normalmente se aparece, busca el cáncer. Y lo otro es que es una patología que depende mucho del sistema inmune. ¿Y por qué? Por lo último, porque han encontrado que hay anticuerpos específicos. Tú encuentras un tipo de anticuerpo, buscas una neoplasia. Ya lo vamos a ver. ¿Qué más tienes? Que estas neoplasias van a generar una respuesta inmunológica
y esta respuesta inmunológica va a crear un autoantígeno. Y ahí es donde tienes que recordar tu inmunología. Y en inmunología tienes que recordar a qué se le llamaba antígeno o qué es un antígeno. ¿Sí? Delegada, ¿qué es un antígeno? Recuerda que un antígeno es una proteína, es una célula, es una molécula que va a generar un tipo de respuesta en el sistema inmune. En este caso lo llaman autoantígeno. Hay heteroantígeno y el sistema celular, hay tres, más parece. Uno de ellos es el autoantígeno. Al que se dirige, a lo que dice ahí, la respuesta inmunitaria. ¿Cómo se desarrolla la respuesta inmunitaria? Con la creación de un anticuerpo. ¿Sí? Con la creación de un anticuerpo. Y esto, el hecho de que hayan encontrado estas cositas, como que dice que hay una relación entre los dos. Además, es curioso, pero si tú tuvieras... Perdóname, no va. Es curioso porque te dicen que una persona puede tener algo malo, digamos, sea un hombre o sea una mujer, están asociados a teratomas ováricos en el caso de las mujeres o a seminomas testiculares. Es curioso porque está debajo de la pelvis, pero aún así puede producirte una reacción en el sistema nervioso de larga distancia. Y es lo que dice ahí, describe unas consecuencias neurológicas remotas mediadas por el sistema inmunitario a un cáncer sistémico. Así funciona. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver el hecho de que tengas un... Perdóname otra vez. ¿Qué tiene que ver el hecho de que una persona tenga un tumor testicular con que tenga un proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso central? No tendría nada que ver. Tendría que ir primero, si quieres verlo así, a la parte urológica, al riñoncito y todas esas cositas. Pero no, más bien te avisa dándote molestias a nivel del sistema nervioso central. No, eso tiene que ser, ya han llegado a la conclusión de que eso tiene que ser parte de la inmunidad. Se presenta en una persona de 300 que tienen tumores. Por eso te decía que no siempre el hecho de que encuentres un anticuerpo, sí o sí tiene que tener un cáncer. No, pero sí está asociado y lo tienes que buscar. La incidencia, o sea, la aparición de nuevos casos es 1 a 8 por cada 100.000 personas al año. Va a tener sus propias características dependiendo qué anticuerpo encuentres. Se asocia a un tumor en un alrededor del 65% y en algunos casos han visto que este tumor, este paciente tiene la sintomatología, llega al hospital por un síndrome paraneoplásico, ¿sí? Por una encefalitis autoinmune. No le encuentran nada en ese momento. Lo que han visto es de que el tumorcito puede surgir meses o años después. Por eso, cada vez que tú veas algún paciente con una sintomatología que te llame la atención, acuérdate de eso. Y te repito, eso se está viendo más. En mis tiempos, yo llegaré a haber visto 2 o 3 en 3 años. En estos 3 años voy viendo como 15. Entonces sí es más común, es más frecuente. ¿Por qué es más común, es más frecuente? Porque lastimosamente es de población joven. Estas cositas, estos síndromes paraneoplásicos, sobre todo, por lo menos de las enfermedades autoinmunes, es más de personas más jóvenes, que es lo que más vemos. Cuando te hablaba de que tienes que recordar tu sistema inmune, es porque estos anticuerpos que han sido creados por estos autoantígenos van a generar dos tipos de respuesta. Una respuesta del tipo celular, y ahí tienes que recordar a los linfocitos T, CD8, CD4, ahí tienes que recordar al complejo de histocompatibilidad tipo 1, y en el otro lado está la respuesta humoral con las células plasmáticas, los anticuerpos. Entonces ahí, en este grafiquito, es el ejemplo. El ejemplo es un teratoma ovárico que tiene que ver con los anticuerpos contra el receptor NMDA y un cáncer de pulmón que tiene que ver con los anticuerpos anti-HU, anti-HU. Entonces, ¿qué podría demostrar? Que estos anticuerpos pueden estar en dos zonas. Unos que están en la superficie celular, que serían los más fáciles de identificar. Aquí está el antígeno y aquí están los anticuerpos,
¿sí? Y otros que están dentro de la célula, intracelulares. Entonces, doctor, ¿y por qué esa diferencia? Porque a lo largo de los años se ha visto que es mucho más fácil hacer el diagnóstico de los que están fuera, pues, que de los que están dentro. Y que han visto que los dos guardan relación con el sistema inmunitario, con la respuesta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando se genera una respuesta, acá, ¿quién participa? El linfocito T. El linfocito T. ¿Qué va a hacer? Va a través de la célula presentadora de histocompatibilidad, el complejo mayor de histocompatibilidad, va a hacer la presentación oficial del autoantígeno. Y es por eso que, en este caso, el de acá es intracelular y el de acá es del tipo celular. Es como más o menos divide así a los anticuerpos. Y ahí está. Un ejemplo más para que veas cómo es. Si lo ves acá, los autoantígenos están en la periferia. Y ahí son los anticuerpos que se unen, que va a ser mucho más fácil la identificación. Normalmente por el líquido cefalorraquídeo. Pero mira acá, ¿dónde están? Dentro. Y ahí están los linfocitos T con el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Y si es el tipo 1, ¿con qué linfocito está? ¿Con el linfocito CD4 o CD8? ¿O CD? No me acuerdo porque dice una mnemotecnia acerca de eso. Entonces, vas a encontrar este tipo de síndromes, este tipo de manifestaciones clínicas que te pueden hacer pensar en eso. ¿Quiénes tienen riesgo alto? ¿Quiénes mayormente están asociados a tumores? Los tienes ahí. Afectación del sistema nervioso central, encefalomielitis. Encefalitis límbica, degeneración cerebelosa subaguda y un síndrome que se llama oxuclonomiosis. Y cuando hablamos del sistema nervioso periférico, ahí tienes ¿a quién? Al síndrome miasténico de Lambert-Eaton o de Eaton-Lambert. Y tienes a una dermatomiositis, neuropatía sensorial aguda y pseudoobstrucción gástrica crónica. ¿Quiénes tienen riesgo intermedio? ¿Quiénes son menos frecuentes? Nuevamente, tienes afectación del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. Central, una encefalitis de tronco encefálico, y por ahí te debes acordar que en algunos casos a esa encefalitis de tronco encefálico la llaman encefalitis de Bickerstaff, una variante del Guillain-Barré. ¿Qué más tienes? Tienes a una mielopatía aislada, y en el sistema nervioso periférico tienes a lo que ya viste, una miastenia gravis, al síndrome de persona rígida y una polirradicopatía. Y allí están los diferentes anticuerpos. Acuérdate de quiénes son anticuerpos intracelulares, como el HU, que ya te mencioné, el HU, que está asociado a tumor de células pequeñas pulmonares, y al NMDA, que está asociado a teratomas ováricos y seminomas testiculares. ¿Sí? En algunos casos, a estos antes los llamaban onconeurales, y ahí tienes al HU, al YO, al MAM y a todos ellos. El YO, por ejemplo, está asociado también al cáncer de mama, y aquí están los de superficie, el NMDA, el GABA y el CASPR2. Ahí tienes su asociación. Eso es para que lo veas. Y empezamos, mira, solo para que tengas algunas que lo vieron, por lo menos dijeron que había tenido una crisis epiléptica. Despertó, nunca quiso ir al hospital y lo llevaron a su casa. En su casa estuvo 2 días y de pronto llegó al hospital, le dimos alta y llegó, le dimos de alta porque llegó un sábado por la mañana y volvió a llegar lunes. Esta vez lo llevó la mamá y la mamá dijo: doctor, lo traigo porque el sábado lo habían traído por una convulsión, le dieron de alta y ahora lo traigo porque no me reconoce.
Y está hablando cosas sin sentido. Le avisaron al jefe y el jefe estaba buscando a quién destruir. Y es por eso que le presto mucha atención ahora. Y es por eso que te decía que te va a ayudar mucho en haber rotado psiquiatría. ¿Por qué? Porque el diagnóstico se tiene que dar así, con 3 criterios. 1, es un inicio subagudo, porque puede demorar, ¿sí?, 3 meses, porque puede tardar 3 meses, porque es una progresión rápida de menos de 3 meses. ¿De qué? Del déficit de la memoria de trabajo. O sea, pérdida de la memoria a corto plazo. De pronto es una persona que comienza, ¿sí?, mayormente joven, que comienza con pérdida de memoria a corto plazo. Pero además tiene trastorno de la conciencia y o tiene síntomas psiquiátricos. Una persona que aparentemente iba todos los días al instituto, de pronto comienza con estos síntomas. ¿Te llamaría la atención? Sí, porque siempre te lo he dicho. Si se cree Superman y se está en el segundo piso de su casa, tú vas a pensar que es un paciente psiquiátrico. Ya no lo pienses. Acuérdate de eso. Al menos uno de los siguientes. Hallazgos focales, o sea, que tenga un déficit motor, por ejemplo, que tenga crisis epilépticas que no sean explicadas por otras. Señora, ¿alguna vez tuvo crisis epiléptica? Jamás en mi vida. ¿Es de repente de Jaén, de Chota, de Tumbes, de Piura? No, tampoco. Listo. Líquido cefalorraquídeo patológico, ya sabes que son más de 5 células, mayor o igual a 5 células, y una resonancia magnética. Por eso te mostré el de la encefalitis límbica. Y como siempre, en medicina, que no haya una razón que te explique eso. Y ahí abajo te he puesto a qué le llaman estado mental alterado, que básicamente es un trastorno de la personalidad. Y ahí está lo que ya te había dicho acerca de la hiperintensidad en el flebo. Entonces, cuando tú tienes a un paciente así, deberías sospechar. Un paciente sano y de pronto comienza a tener estas cositas, lo que vamos a pensar, o lo que más vamos a encontrar es que guarda relación con el NMDA, con el receptor del MDA. Que te dicen que es una edad media de 21 años, que puede ir hasta 2 meses hasta 85 años, que es más común en mujeres, 4 a 1. Sí, de los 15 casitos que debo haber visto, 14 son mujeres, 1 es un hombrecito. Y es una encefalitis, mira, nuevamente aparece este término, encefalitis, trastorno del contenido de la conciencia, sin signos meningios. Con presentación neuropsiquiátrica, polisintomática, trastornos del movimiento. ¿Movimientos como cuáles? Oromandibulares. ¿Te acuerdas que te dije que las personas que tienen trastornos del movimiento oromandibulares, ¿sí?, igual que cacosmia, que son las crisis epilépticas, tienen que ver con el lóbulo temporal? Trastornos del lenguaje, porque puede afectarse también. Disfunción autonómica, coma y apnea. ¿Cuál es el detalle? Es que a veces la resonancia la puedes encontrar normal. Y en otros casos encuentras las hiperintensidades en los 2 lados y eso se llama encefalitis límbica. Veías que pedíamos líquido cefalorraquídeo, el 80%, ¿sí?, presenta anomalías con pleocitosis. En el electroencefalograma vas a encontrar un 90% de anormalidades, básicamente lentitud. ¿Qué han encontrado? Mira, pensé que no estaban. Te lo voy a leer para que veas. Dice, después de una encefalitis por herpes simple, particularmente en los niños, pueden desarrollar anticuerpos contra el receptor de NMDA. No solo los niños, yo te diría que te agregues ahí también adultos. ¿Qué más te dicen? Que el 60% de los pacientes que no responden a la inmunoterapia, ¿sí?, o que no responden, perdóname, el 60% de los que no responden al tratamiento de primera línea, que es los corticoides, pueden mejorar a la inmunoterapia, que es básicamente el tratamiento de segunda línea. Eso no. Lo que te estoy señalando ahí es un teratoma ovárico, esta cosita que está acá, que acá se ve mejor.
Para que lo entiendas, justo. ¿Se escribió? No. Para que lo entiendas, vamos a poner un ejemplo, ¿sí? De la vida real. Mujer de 32 años, posparto, 4 semanas. O sea, hace un mes había dado luz la señora. Y de pronto, ¿sí? Y esto me hace acordar porque hace poco le hice una paciente igualita. ¿Sí? Pero esta señora sí es psiquiatra. Cuando rotes ginecología te van a decir que hay una entidad que se llama depresión postparto. Esta señora me parece que es una depresión postparto, no quiero para eso. Te decía, una paciente mujer de 32 años, con 4 semanas postparto. De pronto empieza con llanto, con tristeza, alteraciones del sueño. ¿Cómo se llama eso? Una mujer de 32 años que empieza con llanto, con tristeza, alteraciones del sueño. ¿O? Sí, un SAD, un síndrome de ansiedad y depresión, un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Sí, puede ser. Listo. Es lo que piensa la familia. Lo lleva a la posta, el médico, así como tú dices, sí, pues es un trastorno mixto de ansiedad y depresión. Listo. Señora, yo le he ido por psiquiatrías, le voy a dejar estalopram, le voy a dejar fluoxetina, paroxetina y su clona. Lo quedan mirando y dicen, pero de caos, lo llevan al psiquiatra. Y el psiquiatra piensa lo que tú has pensado. Lógico. Sí, porque la señora viene después del parto, yo también hubiera pensado lo mismo. Sí, eso sí tengo. Listo. Recibe tratamiento. 4 semanas, un mes con escitalopram y clonazepam. Y no mejora. Hasta ahí ya van 8 semanas. Y no mejora. ¿Sí? Y lo llevan al hospital porque en la mañana no reconoce a los familiares, comienza a gritar, a pedir que la saquen de ahí porque no es su casa, que la tienen secuestrada, y luego presenta crisis epiléptica, que duró más de 5 minutos. ¿Cómo se llama esa crisis epiléptica que dura más de 5 minutos? Estatus epiléptico. Lo llevan al hospital, lo llevan a triaje, y en triaje, como ya despertó, le dicen, no señora, sáquese por consultorio, otro día que lo vayan, estamos saturados, hoy no señora, mañana. En pleno triaje, nuevamente hace una crisis epiléptica que dura nuevamente más de 5 minutos. ¿Cómo se llama eso? Estatus. Entonces lo pasan por estatus, lo pasan a trauma shock. En trauma shock van pasando 5 minutos, 6 minutos, 7 minutos, 8 minutos, 9 minutos, 10 minutos y sigue en estatus epilépticos. Le ponen diazepam, le midazolam, le repiten, ¿sí? Hacen todo el protocolo que ya saben para estatus y siguen estatus epiléptico. ¿Qué hacen? Hay que dormirla, no va a quedar de otra, hay que desconectarla. La cero. Recién ahí cero. Hasta ahí deben haber sido 10 de la mañana más o menos. A las 10:30 vuelve la crisis. Ya estando sedada, ya intubada, todo. Vuelve la crisis. Ahí es donde, para mi buena o mala suerte, estaba de turno y me llaman. Y cuando yo llego, efectivamente, ¿sí? Una mujer más o menos, yo diría con unos 190 kilos ya, ¿sí? Y está en estatus epiléptico pese al tratamiento. 32 años. Entonces yo le digo, es un estatus epiléptico, aplica tu protocolo, ponle primero midazolam o diazepam, luego lo epaminizas con fentoína, y si no se dé con eso, pasas al siguiente esquema, que es con midazolam y infusión. Si no se dé con eso, mándalo a propofol ya para que sigas el protocolo. Me dice, no, ya lo pasamos, ya estamos ahorita con propofol o no sé qué empleamos. ¿Ya está dormida? Sí, aún así sí. Ay. Entonces, si salgo, llamo a la mamá y la mamá me cuenta eso. Doctor, ella estaba muy feliz. Hace 2 meses dio a luz, estaba dando de la carne, morito. Todo empezó al mes. Señora, pero ¿estás segura? ¿No tenía esto antes del parto? ¿Sí? Para pensar que es un trastorno mixto de ansiedad y depresión, pues sí está subiendo. Pero tu pregunta es, ¿qué tiene que ver un trastorno mixto de ansiedad y depresión con crisis epiléptica?
Tendría que ver, aquí todavía tal vez no, pero sí guardaría relación. Ahora se sabe mucho de los trastornos neurológicos funcionales, eso que fingen, entre comillas, que se llaman trastornos neurológicos funcionales. Y la señora comienza. Entonces tienes que ir buscando. Tienes que ir buscando si hay algunos síntomas. Señora, ¿tuvo fiebre? Sí, doctor. Ya. ¿Cuándo fue la fiebre? Ayer. ¿Y ella es así? No. Y comienza a darte algunas cosas. Doctor, como que a veces veía cositas ahí en la casa, ¿verdad? Alucinaciones. O sea, como que más iba para un componente psiquiátrico. Pero las crisis epilépticas no encajan ahí. No encajan ahí. Entonces, es esto. ¿Qué planteas? Y es más, vas ayudándote. Si revisas las diapositivas, vas a ver que siempre vas a encontrar estados epilépticos, directas a través del tratamiento. Estos son los primeros donde sospechamos que la paciente puede tener una encefalitis autoinmune. Persona joven, lastimosamente, sí. Lo malo es que cada vez que tú escuchas hablar de encefalitis autoinmune, tiene que estar en tu cabecita anticuerpos NMDA, y si es mujer, asociada a teratomo ovárico, y si es hombre, asociado a seminoma testicular. O sea, un cáncer. Le hicimos la punción lumbar y efectivamente, ¿sí? 4 semanas después, recién vino NMDA, anticuerpo por NMDA. ¿Cuál es el tratamiento, doctor, cuando sospechas? Tienes terapias de primera línea. Ese es un paciente. Terapias de primera línea. ¿Y qué te han dicho? Y acá te voy a pedir que estas cositas sí tienes que verlas porque ya se lo dije en la mañana a tus compañeros. Lo vas a ver en Guillain-Barré, lo vas a ver en polineuropatías, lo vas a ver en crisis miasténica, ya lo dije en crisis miasténica, ¿sí? Y ahora en encefalitis autoinmune. Metilprednisolona, 1 gramo. 1 gramo, normalmente por 5 días. Quédate ahí nomás. ¿Sí? Ahí se me pasó y lo copié todo lo que hice en la guía. ¿Sí? Quédate en metilprednisolona, 1 gramo. Luego de 1 gramo, de 5 días, viene inmunoglobulina a 0.4 gramos por kilogramo por día durante 5 días. Por eso es que la dosis total es 2 gramos. 0.4 por 5, 2 gramos. Y o, en lugar de inmunoglobulina, plasmaféresis. Con 5 recambios, que normalmente los recambios son interdiarios. Listos, ese es el tratamiento de primera línea. ¿Qué le dimos al paciente? Metilprednisolona. ¿Y por qué? Porque eso es lo que hacen en el Perú. Eso es lo que he hecho yo, inmunoglobulina. Pero en el hospital, la inmunoglobulina solo está aprobado para 2 cositas en el CIS: para Guillain-Barré y para crisis miasténica. Ahora es aprobado para crisis miasténica, un tiempo no había. Pero todavía para encefalitis autoinmune todavía no lo aprueban. Doctor, ¿y qué pasa si la paciente persiste con la sintomatología y no mejora con medicamentos de primera línea? Vas a medicamentos de segunda línea. ¿Qué tienes ahí? A los inmunosupresores. O sea, que tú quieras, ciclofosfamida o rituximab. Recuerda que el rituximab tiene que ver con las células, con los linfocitos B. Recuerda, NMDA, anticuerpos de la superficie. Y en la superficie, respuesta humoral. ¿Sí? Linfocitos B, células plasmáticas, esas cosas. De preferidas en pacientes con enfermedades por anticuerpos. ¿Qué pasa si no funciona con segunda línea? Lastimosamente el pronóstico cada vez es peor. ¿Por qué? Porque aparte de tener un compromiso o no responder, parte del tratamiento es cirugía. Es buscar de qué habla una TENTA, una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, tratando de buscar alguna neoplasia. Y si la encuentras, hay que sacarla. Así como en la miastenia, que está relacionada con el timo, y cada vez que pones un timoma lo tienes que sacar, lo mismo va a sacar. Por eso es que en la última diapositiva en el approach te dicen así: si hay una presentación de una encefalitis
¿sí? Primero, los exámenes que ya sabes, que ya conoces. Si ves que tiene características para encefalitis autoinmune, ¿sí? Y sospechas que hay, busca la neoplasia, ¿sí? Y aquí tienes exámenes que ahora se hacen básicamente más en líquido-cefalorraquídeo. Antes se hacían en sangre y en líquido-cefalorraquídeo. Ahora normalmente pedimos en líquido-cefalorraquídeo. Normalmente le pedimos así, como un panel para encefalitis autoinmune, que busquen esos tipos de anticuerpos. ¿Sí? El NMDA, el CASPR2, el AMPA, el GABA-A, el GABA-B, buscamos. Y aquí tienes medicamentos de primera línea, lo dice ahí claro, metilprednisolona más inmunoglobulina o plasmaféresis. Y de segunda línea tienes a la ciclofosfamida o al rituximab. Yo prefería más el rituximab. Más, si encuentras que hay un tumor, sácalo de ahí. Listo. Y te quiero poner alguna pregunta antes de darte el caso clínico, porque te quiero poner este caso. Y ya lo leíste ahí, te hice énfasis, pero de repente no lo agarraste. Empezamos. Paciente varón de 19 años de edad. Y te cuento porque así me pasó. Es un inquietamiento. Paciente varón de 19 años de edad que hace 6 semanas estuvo hospitalizado por una encefalitis viral con demostración. Salió herpes simple. Aciclovir de tratamiento, ¿sí? Recibió aciclovir de tratamiento y se fue dado de alta de la mejor manera. Salió, chao, doctor, ya me voy, gracias. Sí, se fue. 6 semanas después, regresa. ¿Y por qué regresa? Nuevamente por un trastorno del contenido de la conciencia. La mamá dice, doctor, ¿no que viejito ya se había curado? La primera vez que vino igualito. Él se creía Superman, se tiraba al segundo piso de mi casa, pues me caía arena y ahí caía. Ahora, usted dijo que se iba a recuperar muy bien. Y de pronto, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No que le habían dado ciclovir y que la ciclovir iba a ser y que toda la cosa, y que podía producir insuficiencia renal por precipitación de cristales y toda la cosa que me explicó. Ya pues, ¿y ahora por qué ha vuelto mi hijo? Porque este virus ya ha vuelto a dar. La señora llega a la emergencia y dice eso. A mi hijito le ha vuelto a dar el virus del herpes, porque ya ha estado acá hospitalizado hace 6 semanas. Y tiene los mismos síntomas, los mismos. ¿Sí? Superman, y eso me lleva nuevamente a decirte lo primero. ¿Sí? Cuando tú no sabes, la ignorancia es atrevida. Si me preguntas, no sabíamos. ¿Y ahora? ¿Qué será? Le tendremos que volver a hacer una posición lumbar, porque de repente es que se vuelve a dar. Y no. Afortunadamente, ahí alguien nos iluminó, alguien que sí leía en ese entonces, nos dijo. ¿Y cuál es la asociación? Por ahí lo vas a volver a leer. Te dije yo que lo pongas ahí en adultos. Lo que se dice es que si un paciente vuelve a ingresar por un cuadro de encefalitis y él ya ha tenido una encefalitis viral, no era una encefalitis viral lo que tuvo al inicio. Lo que tuvo al inicio era una encefalitis autoinmune. ¿Sí? Era una encefalitis autoinmune. Y si viene otra vez con encefalitis, ya olvídate, no vamos a la ciclovir, no es una encefalitis viral, no es el herpes, es una encefalitis autoinmune. Así que aplica tu protocolo, dale, aplica tu protocolo para encefalitis autoinmune, búscale, dale metilprednisolona, dale inmunoglobulina, dale plasmaféresis, y lo más importante, busca, porque si tiene un tumor tienes que sacarlo. Si no, ese jovencito, te va a dar gracias, pero gracias celestiales. ¿Sí? Listo, ahí tuviste tu clase, que me parece que es la última teoría, porque de ahí esas dos que vienen
síndromes demenciales y... ¿qué más? Y la última que es... no me acuerdo. Ya, y esclerosis. Ya son con el doctor Heredia. Ya sabes, no te olvides, no te confundas. ¿Qué pasa, no? Nada. Ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quedó claro? Dale.